Buenas tardes, la unidad educativa fiscal especializada, doctor Fernando López Lara. Le da una cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Saludos a la directora María Navas Zapota, directora de la institución, y a la doctora Ariana Bedor, que trabaja en Medisur, es doctora, trabaja para el seguro, y que nos estará dando la charla en esta tarde. Sean bienvenidos cada uno de todos ustedes. Y por favor, los que tienen el micrófono prendido, por favor, silencienlo para poder escuchar con libertad la charla. ¿Sí? Agradecemos mucho su asistencia y su puntualidad. Comenzamos ya porque realmente recordemos que Zoom no nos da un tiempo limitado para poder estar aquí presentes. Ya, aquellos que tienen el micrófono abierto, por favor, pueden silenciarlo. ¿Y qué nos ha hecho bien? ¿Se ha ido? Mi nombre es Ariana. Esta tarde educativa, más que todo, agradecemos a la licenciada. Es muy importante, pues, ¿no? Lo que es COVID, muchas inquietudes se dan y no todos tienen acceso a resolver sus dudas. Y también lo que es importante ahorita, una alimentación saludable. Sí. ¿Para qué? Para evitar esta enfermedad más que todo. Voy a compartir unas diapositivas para irnos guiando y según eso más didáctico, ¿no? Cualquier duda me la hacen saber. Bueno, entonces nuestro tema va a ser importancia de la vacuna contra el COVID y la alimentación saludable. ¿Quién les habla? Pues la doctora Ariana Bedor. Vamos a empezar con cuál es nuestra realidad en este momento. Nuestra realidad sobre el COVID. Ya no escuchamos muchas noticias, ya no hay tanta alarma como lo había en un inicio. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuáles son los casos que han habido en nuestro país? Nosotros somos alrededor de 17 millones de habitantes. De esos 17 millones tenemos 511.000 que nos hemos enfermado. Y este es el número de muertes, 32.805 personas. Todavía mueren personas. Según las estadísticas hasta antes de ayer, en nuestro país murieron 29 personas por COVID. Aunque no se escuchen las noticias, aunque ya hayan otras situaciones que vemos por Facebook, por Instagram, por cualquier red social, todavía hay muertes por COVID. Hace 2 días, 29 muertes a nivel nacional. ¿Cuál fue la meta de vacunación que planteó el gobierno actual? Los 9 millones de habitantes vacunados, ¿verdad? Todos escuchamos esa noticia. Sí, se cumplió la meta de los 9 millones. He aquí lo que tal vez es un problema y en cierto caso, ¿no? De muchas cosas que se escuchan. Sí, se vacunaron 9 millones, como vemos aquí, sí el puntero sí le sale, ¿verdad? Nos vacunamos 9 millones, 2 dosis, pero son 11 millones los que se han vacunado, aunque sea una dosis. He ahí el problema. Puede ser que tengan una sola dosis. ¿Por qué? Porque todavía no cumple su tiempo para la segunda dosis. Pero hay muchos, he escuchado muchos casos de pacientes o personas en las que dicen, no, sí, yo me puse una nomás y no me pienso poner la otra. Lo que hacen ahí no es que, no, estoy medio protegido. No están medios protegidos. Lo que hacen en ese momento es desperdiciar una dosis que quizás se le pudo poner a otra persona, ¿no? Tenemos que ponernos las 2 dosis de la vacuna en el tiempo que estipulan, 28 días, en ciertos casos 82 días, según el tipo de vacuna. Todas las vacunas son seguras. No es, no, me pongo una y estoy medio cubierto, o en algo me protege. No, porque ahí lo que hacemos es desperdiciar una dosis de la vacuna, que es muy importante para quizás otra persona que en realidad lo necesite. A ver. ¿Qué ocurre? Escuchamos mucho de lo que es el virus, las variantes, las mutaciones, las cepas. ¿Qué es todo eso? El ejemplo básico es este. Veamos aquí el primer dibujito que está aquí. El amarillito. Ese fue el virus inicial, el que vino de allá, de Wuhan, que vino de la China, pues, ¿no? ¿Qué ocurre? Todos los virus, sea cual sea, tienen su capacidad de mutar. He aquí la palabra mutación. Cambian su estructura y desde ahí ya dejan de llamarse el virus inicial. Por ejemplo, el primero se llamaba alfa,
De ahí pasó a llamarse el beta. Y ahora el último que escuchamos, que el gamma, el lambda, el mu, ¿cuántas variantes no hay? ¿Por qué? Porque el virus inicial mutó por cuestiones ambientales, porque es normal que haya eso en los virus, mutan. ¿Por qué mutan? Porque se siguen propagando de persona a persona. Es ahí la importancia de la vacunación. Cortar esa propagación para que nuevas personas no se infecten y no anden propagando el virus y esté mutando. Es decir, no, yo ya me enfermé, ok, no hay ningún problema. Sí hay un problema porque nos pudimos enfermar de una cepa, pero todavía hay un sinnúmero de cepas que se han encontrado y quién sabe las que aún no se han estudiado. Por eso la importancia de la vacunación. Me pude haber infectado con un tipo de virus, pero quedan los otros tipos que están ahí acechando a las personas, por decirlo así, ¿no? Entonces, una vez que mutó, vienen las variantes. Como les dije, alfa, beta, delta, gamma, la mu, que la brasilera, la de la India, la de Colombia, todas las habidas. Cuando estas forman un grupo o infectan a un grupo ya grande de personas, ya se llama la cepa, porque infectó a un grupo grande de habitantes. ¿Ya? Así quedamos claros con eso de los virus, las mutaciones, las variantes, que a veces es un poco confuso, porque las personas dicen, no, es que yo escuché que hay una nueva cepa, ¿no? Y dicen, no, ¿cuál afecta más? ¿Cuál es más? Sí, hay unas que son más virulentas, pero el organismo de la persona es la que responde. Y podemos decir, no, porque puede ser que una cepa que no es tan virulenta, no es tan virulenta, a mí, yo soy más débil y a mí me tocó, o a mí me mandó al hospital, a mí me mandó a cuidados intensivos, que es lo que tenemos que evitar con la vacuna. Aquí le hablo de las variantes, todas las que vemos. Gamma, delta, lambda, lota, alfa, epsilon, otras cepas como las que hemos escuchado. La última, la que salió hace un mes, fue la mu. A nivel de Latinoamérica, como aquí Perú, Brasil, México, Chile, Colombia y Ecuador, estas son las cepas, las conocidas, ¿no? Como vemos aquí rojito, la gamma corresponde más o menos a un 20%. Rosadito la lambda, el 20%. Miren, solo el 40% de las cepas en nuestro país se han conocido. De ahí vienen otras cepas que quizás han sido estudiadas y otras que quizás no. Y el beneficio es evitar contagiarnos de esas otras cepas que aún no son conocidas, que aún están en estudio y no sabemos cómo nuestro cuerpo va a responder, ¿no? Según los países, se ven que las cepas han sido más virulentas, quizás puede ser por cuestiones de raza. Se vio que, por ejemplo, en Perú la delta arrasó. Vemos que en Brasil fue la gamma. En México predominó la gamma. Pero en Ecuador hay un poquito de todo. O sea, no es que estamos salvos, no es que, no, es que aquí no hay la epsilon y si viene la epsilon no nos va a hacer nada. Igual hay cierto porcentaje, ¿no? A esto se refiere con las cepas y según la población afecta en gran o en menor proporción. Ahora, ¿en qué concluyó el comité para la vacunación? Pues no, hasta cierto tiempo fueron vacunadas las personas adultas, después se estipuló mayores de 16 años, con lo que era la Pfizer. La Pfizer fue la vacuna que hasta ahora ya completó todos los estudios y se considera la más segura. Y es con la que se está... No, los padres, familia. Es con la que se prevé vacunar a los adolescentes. Que yo no alcance. Pásame la nota. Tenemos aquí, como dice, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización determinó que la enfermedad del COVID es un gran problema público en los adolescentes. ¿Por qué? De por sí muchas veces en personas adultas hemos visto que no se llevan las medidas de bioseguridad. Mascarilla, distanciamiento, uso de mascarilla, lavado de manos. ¿Qué esperamos de adolescentes? Que a veces lo único que espera, lo único que piensan es el juego, la diversión, y con mayor razón si hablamos de adolescentes con capacidades especiales, ¿no? Que también es un grupo que es vulnerable y es prioridad para la vacunación. Más ahora que hablamos de las vacunas en los adolescentes. ¿Ya? Entonces determinó que la enfermedad del COVID es un gran problema público.
¿Por qué? Se vio un aumento de casos en la población con mayor mortalidad en aquellos con comorbilidades. ¿Qué son comorbilidades? Son aquellos que tienen alguna enfermedad asociada, incluidos discapacidad, incluidos adolescentes con diabetes, que lo hay, no hay que ser mayor nomás, no hay que ser abuelito para tener diabetes. También hay niños y adolescentes con diabetes. Niños y adolescentes con obesidad. La obesidad de por sí es una enfermedad y es una comorbilidad que afecta ahora la población, y más que se encuentran encerrados, no hay actividad física, lo que ha promovido que los jóvenes aumenten de peso. Y eso de por sí ya es una comorbilidad, que es una enfermedad asociada. Por ejemplo, yo, digamos, soy hipertensa, en caso de que lo sea, esa es mi comorbilidad. Soy diabética, es mi comorbilidad. Es la enfermedad que yo tengo que me predispone a padecer una enfermedad. ¿Ya? Y por eso contribuyen a la propagación y transmisión de la enfermedad. En este caso, los adolescentes, no porque no se cuidan, porque son vulnerables dependiendo de las enfermedades que padecen. Vemos aquí que la hospitalización en los adolescentes entre 12 a 17 años fue de 51 por cada 100.000 habitantes. Se vio mucho en el tiempo de COVID de niños y adolescentes lo que era el Kawasaki. Escuchamos el Kawasaki, que la hospitalización, que es una enfermedad de inflamación sistémica. ¿Qué ocurre? Uno se inflama todito, se inflama el cerebro, se inflaman los riñones, se inflama el hígado. ¿Y qué ocurre cuando hay inflamación? Fallan los órganos. Falla el corazón, falla el riñón, falla el hígado, y por ende la persona entra en un estado de gravedad por ese proceso inflamatorio generalizado que ocurre en el cuerpo. Y eso fue un cuadro que se vio mucho en niños y en jóvenes. En adultos, ¿qué más se vio? Las neumonías, las deshidrataciones, cuadros de diarrea, pero en los adolescentes y en los niños se vio mucho los procesos inflamatorios sistémicos, que son causa de mortalidad, no son muy graves. De este total de 372 casos de todos los pacientes que cursaron COVID, 21% de adolescentes formaron parte de este grupo. Es decir, de 372, más o menos 600 fueron adolescentes que pasaron por un proceso inflamatorio generalizado. Y por ende su vida corrió riesgo, fueron ingresados, fueron internados. Eso es lo que es el Kawasaki. Escuchamos Kawasaki de arriba para abajo, y que se ponían graves, es un proceso inflamatorio. Se inflaman todos los órganos y entran en falla orgánica, falla nuestro sistema. ¿Ya? Entonces, la vacunación en adolescentes es necesaria para la protección de la población en general. ¿Por qué? No es solo proteger al adolescente. Sí, es verdad, estamos protegiendo a la juventud, pero recordemos que de esta forma también protegemos a todos los que están en la casa. ¿De qué me sirve a mí tener todos vacunados en nuestra casa? Mamá, papá, abuelitos, tíos, los que convivan con ustedes en la casa, si a la final va el joven a su colegio, no usa su mascarilla, no usa alcohol, no guarda el distanciamiento y coge una variante, como les dije, esta es la importancia de las variantes del COVID. Puede ser que en la casa mamá se enfermó con variante A, digamos, la alfa, papá con la beta, pero va el joven al colegio y se contagia de la delta. A nadie le ha dado en la casa la delta. Eso no quiere decir que no se van a enfermar gravemente a pesar de que todos estén vacunados en su casa. Por eso todos tienen que vacunarse, ¿ya? Y los jóvenes, no, es que ya estamos todos vacunados en la casa, igual, él puede traer una cepa nueva que a la final ninguno en la casa la ha receptado. Y por ende contagiar al abuelito, a la mamá, al papá, y más si son personas que son hipertensos, diabéticos, obesos, personas con VIH, personas que tengan insuficiencia renal, personas que tengan millón y comorbilidades que existen, artritis reumatoide, lupus, personas hasta con anemia, su organismo está débil, ¿no? Esa es la importancia de vacunarnos, que este joven no vaya y traiga una cepa nueva a nuestra casa. Para de esta forma, entonces, que se logra la socialización, la reactivación económica y social y la inmunidad de rebaño, que es el terminar de vacunar al resto de la población, ¿no? Importante, la vacuna dicen, no, es que tal persona se vacunó e igual se enfermó.
Tal persona a los 2 días se enfermó. Ya. La vacuna no es que nos hace inmunes, o sea, no es que nos coge y nos dice, no, yo ya estoy, a mí no me va a caer el COVID nunca. Lo que hace es evitar la enfermedad sintomática y principalmente la enfermedad sintomática grave. Puede ser sí que me dio COVID, me dio por ahí gripecita, fiebre, dolor de cabeza, pero no me mandó a un hospital a cuidados intensivos. No me mandó a que yo esté dependiente de una mascarilla de oxígeno. Esa es la importancia de la vacuna del COVID y nos tiene que quedar claro a todos. Evitar una enfermedad grave, una enfermedad que nos lleve a una sala de un hospital, ¿no? Por eso tenemos que evitar las enfermedades sintomáticas, que es que por medio del estornudo, por medio de la tos, emitimos todos estos microorganismos al ambiente, viene otra persona, los respira y se los lleva a su casa. ¿Ya? Entonces, conclusión, importancia de las vacunas. Pueden evitar que se enfermen gravemente, aunque se contraiga el virus, lo que les acabo de decir. Puedo yo tener COVID de nuevo, pero lo que voy a evitar es enfermarme de forma grave. Es por eso que han disminuido las hospitalizaciones. Ya no vemos los hospitales abarrotados. Sí, falta mucha población por vacunar. Falta mucha población a quien concientizar. Pero por ahora se ha logrado bastante. No es la meta, pero se ha logrado bastante para evitar toda la pesadilla que se vivió el año pasado, ¿no? Otra situación importante. Todas las vacunas contra el COVID son seguras y efectivas. No, tal vacuna es mejor, esta de acá no da síntomas. Yo conozco personas, por experiencia, que la Pfizer no da síntomas, no esto. Pfizer sí, a muchos les dio síntomas y muchos no, igual que la AstraZeneca, igual que la Sinovac. Todas dan síntomas, dependiendo de nuestro organismo. Todos nuestros cuerpos reaccionan diferente. Es como el paracetamol. Hay personas que son alérgicas al paracetamol. Que dicen, no, ¿cómo el paracetamol? Sí, hay personas alérgicas al paracetamol, una pastillita tan noble que se ve. Asimismo, una vacuna, cualquier vacuna, hasta en los niños se ve alergia a las vacunas, de la fiebre amarilla. Por eso les preguntan muchas veces cuando los van a vacunar, ¿el niño es alérgico al huevo? Porque muchas vacunas tienen proteína del huevo. Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla es una de esas. Bueno, es alérgico al huevo, no se puede vacunar de fiebre amarilla. Cualquier vacuna puede dar un tipo de reacción. Cualquier vacuna puede dar efectos secundarios. ¿Qué es efectos secundarios? Dolor de cabeza, fiebre, dolor en el lugar de donde pusieron la vacuna, ¿no? Así que todas son seguras. No debemos dudar de eso. Tenemos aquí, al vacunarse uno mismo también protege a las personas que los rodean, los que les indicaba. No solo me protejo yo, no solo protegemos a los jóvenes, sino que también protegemos a los que están dentro de la casa, así ya se hayan vacunado, porque ese joven puede traer una variante nueva a nuestro hogar. Y de todas formas nos vamos a enfermar. Quizás no tan grave, pero nos vamos a enfermar, ¿ya? Y lo importante es que no nos enfermemos, pues, ¿no? Porque igual se puede disipar de menos en forma más discreta el virus. ¿Ya? Entonces tenemos que la vacuna del COVID es una forma segura de desarrollar inmunidad. ¿Qué ocurre? Que hay pacientes que dicen, no, yo no me voy a vacunar, a mí me da COVID y ahí ya me inmunicé. Es como si me hubiera vacunado. Sí, pero no nos asegura de que te da el COVID y no vas a dar un hospital. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con la vacuna? La vacuna son moléculas del virus o son virus dormidos, por decirlo así, que llegan, ingresan a nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, como lo ven dormido, lo que hace es captarlo y hacer que lo reconozca para cuando venga de nuevo, pero ya venga despierto, agresivo, ellos ya van a saber cómo responder o cómo atacarlo. ¿Ya? Por eso es una forma segura de desarrollar inmunidad. Porque nuestro cuerpo lo reconoce en una forma pasiva, en una forma en que el virus no nos está atacando. Entonces, por eso es una forma segura de desarrollar inmunidad. Las vacunas se desarrollan con base a conocimientos científicos utilizados durante décadas. No hay que dudar de que la vacuna, que es la primera vez, porque no es la primera vez que se desarrollan vacunas en nuestro medio, en nuestro mundo, pues tantas vacunas que vienen desarrollándose hace años, varicela, polio, rubiola, infinito de vacunas que por lo general son las que le ponen a los niños de chiquito, pues, ¿no? Para evitar que tengan enfermedades graves.
no son experimentales. No, cuando llegan a una fase en que se las ponen a la población, no es para experimentar con la población, sino porque la población lo está meritando, pero no es porque nosotros somos el experimento, o nosotros somos los ratones, o el conejillo de India, no. Ya lo necesitamos nosotros, ellos ya experimentaron, pero sí, aún faltan estudios, que fue como cuando nos vacunaron a los adultos, pues, ¿no? La última que se aprobó es Pfizer, pero aún así muchos nos vacunamos con Pfizer antes de que esté totalmente aprobada. Y eso no quiere decir que estaban experimentando con nosotros. Lo mismo la Sinovac, lo mismo la AstraZeneca, no están experimentando, sino que llega un punto en que, bien, ok, la podemos usar en humanos. Porque si no sigue muriendo gente. No podemos esperar a que una vacuna esté 100% estudiada para ver, si ahora sí la vamos a utilizar. Y sigue muriendo gente, y sigue muriendo gente, ¿no? Hay que ver la parte humana. Todas atravesaron todas las etapas requeridas en los ensayos clínicos, las pruebas y el monitoreo exhaustivo han demostrado que estas vacunas son seguras y efectivas. Las vacunas contra el COVID se han sometido y continuarán siendo sometidas a monitoreo de seguridad más intensivo en la historia. ¿Por qué? Porque ha sido una pandemia, pues, ¿no? En general. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las vacunas del COVID que me quieran hacer? ¿Alguna duda? Para pasar a lo que es una alimentación saludable, que es una forma de prevención del COVID. Bueno, tenemos una pirámide de alimentos que nos la enseñan en la escuela por lo general. No sé si nos va a acabar el tiempo, pero bueno. Pirámide de alimentos. Carbohidratos, frutas, verduras, lácteos, proteínas. De abajo para arriba, vamos. ¿Qué tenemos que consumir más? ¿A qué tenemos que consumir menos? En la parte de arriba de la pirámide. ¿Qué tenemos que no, o sea, que es opcional? No se consume siempre dulces, lo que vemos aquí arriba. Dulces, grasas, helado, pues todo lo que son carbohidratos con azúcar refinada. O azúcar, la típica que vemos nosotros en la mesa, pues, ¿no? Actividad física y agua. ¿Qué es lo que tenemos que hacer más? Está en la base. Ingesta de agua y actividad física, a diario de ser posible. Carbohidratos son necesarios en nuestra alimentación. Porciones adecuadas y de preferencia que estos sean integrales. ¿Por qué? Para que nos ayuden a la digestión con la fibra que contienen. De ahí siguen las frutas y las verduras. Hierro, vitaminas, minerales provienen de las frutas y las verduras, importantes en nuestra alimentación. También tienen sus porciones, pues no podemos estar comiendo fruta todo el día, más tienen otras enfermedades como diabetes, que también tiene, la fruta tiene su azúcar natural, que es la fructosa. Proteínas y lácteos, también importantes, estas se consumen más o menos 2 porciones diarias, y los lácteos de preferencia que sean descremados o semidescremados. Las proteínas, pollito, pescado, carnes para nuestra alimentación diaria, que es lo que genera la masa muscular. ¿Qué tenemos que evitar? Opcional. Hasta aquí, hasta proteínas, consumo diario. En lo que es aquí arriba es no ser tan constante como el consumo de carnes rojas, sí consumirlas, pero no de forma tan frecuente porque eleva el ácido úrico. Y los embutidos, vetados, nada de mortadela, nada de jamón, nada de salchicha. Contienen pura grasa, contienen muchos colorantes, contienen muchos condimentos que no nos benefician en nada. Sí, el sabor es bueno por todos los condimentos que tiene, pero es pura grasa molida, son a la final a veces muchas veces los rechazos de lo que quedan de la pulpa y de la carne buena que nos la ponen en un platillito, nos la ponen ahí para comprarla, pero todo a la final lo que está feo va al embutido. Plato saludable. ¿Cómo debemos comer? Nuestro plato debe estar distribuido así. La mitad del plato debe ser vegetales. Vegetales, yo les digo vegetales de agua. ¿Por qué? Lechuga, rábano, tomate, pepino, vainitas, verduras. También pueden poner otros vegetales, beteraba. Vegetales de agua, por ejemplo, melloco. Si nosotros vamos a comer melloco o una ensalada de frijol, no vamos a comer muchos cereales, que en los cereales va lo que es el arroz. Lo típico que nosotros acompañamos nuestro plato diario en la mesa. El arroz no puede faltar en una mesa ecuatoriana, ¿no? Mitad del plato, entonces tenemos ensaladas. La cuarta parte del plato es lo que es arroz. Pueden ser
nuestra salsa. Y la otra cuarta parte del plato va la proteína. Pollito, pescadito, de vez en cuando, pero no muy frecuente. Carne de res se puede consumir de vez en cuando, pero no muy frecuente. Carne de cerdo, siempre y cuando no tengamos el colesterol elevado, no seamos obesos, ni los triglicéridos, pues también, ¿ya? Importante esta parte, los jugos. Los jugos no son esenciales en nuestra alimentación. Podemos reemplazarlo por una fruta picada y un vaso de agua. Si nosotros nos ponemos a ver cuánto de azúcar se le pone a una jarrita de jugo, ahí usted se va a dar cuenta cuánto están tomando cada uno. Solo de azúcar. Agua y una frutita, no hay ningún problema. Pero a veces es una adicción que las personas tienen al jugo, que si no hay jugo, no hay almuerzo. Pero debe ser una frutita y un vasito de agua, ¿ya? Entonces, este es un plato saludable. Dice, doctora, ¿cómo como? De esta forma, pues, ¿no? Mitad del plato cereal, ensaladas, cuarta parte cereales y cuarta parte lo que son las carnes. Las porciones, ¿cómo las medimos? De esta forma. La proteína, el pollito, el pescado, la carne con la palma de la mano. Mi palma es más pequeña que la de un varón, que la de un niño. Entonces la vamos a medir con la palma de la mano. El queso no es una rebanada que nos debemos comer. El queso debe ser más o menos de 3 por 3 centímetros, del grueso de un dedito y del ancho de un dedito, en las mañanas. Esa es la porción de queso diario, porque el queso tiene grasas que nos pueden elevar el colesterol. A veces dicen, yo no como frituras, pero sí comen yogur, comen queso, comen leche y están con el colesterol por los cielos. ¿Por qué? Por los lácteos. Grasas, lo que corresponde a un dedito, que sea un chorrito para la ensalada, un chorrito para quizás dorar un pollito, preferibles a la plancha, pero no es que vamos a sumergir en aceite el pollo, la carne. Algo como para dorar, siempre y cuando sean grasas buenas. De posible aceite de oliva o el aceite vegetal, pero en poquitas cantidades, ¿no? Carbohidratos. ¿Cómo yo mido cuánto arroz debo comer en el plato? Un puñito es una porción de arroz o una tacita. Invertimos la tacita, ¿no? Y frutas, también un puñito o una tacita. Las porciones, como les decía, de lácteos son 3 porciones, de proteína 1 porción, de verduras 3 porciones en el día, frutas 2 porciones de ser posible, y los cereales, arroz, choclito, arvejitas, con lo que entra, pan, cereal, papita, esos son de 2 a 3 porciones diarias que son las carbohidratos. El frijol se considera un carbohidrato, el choclo se considera un carbohidrato, la arvejita también, pues, ¿no? Todo esto es indispensable para tener una alimentación controlada. Y por último, pero no menos importante, la hidratación, tomar agüita. Nuestro cuerpo está compuesto por 70% de agua, en hombres y mujeres, baja un poquito en ancianos, 60-50%, y en niños es el 80%, por eso es necesario estar tan hidratados. ¿Por qué? Ayuda a nuestro corazón a bombear la sangre, nuestros músculos trabajan de forma eficiente, mantiene la temperatura de nuestro cuerpo, ¿verdad? Por eso cuando tenemos calor, ¿qué nos pide el cuerpo? Agua, porque nuestra temperatura aumenta, lubrica las articulaciones, mejora la digestión. Por eso la importancia de tomar agua, 2 litros diarios de ser posible, y varía según el peso de cada persona, pero el promedio son 2 litros diarios, ¿no? Se nos va a acabar el tiempo. Y recordar que no hay que bajar la guardia, la pandemia aún no termina. Cuidarnos, vacunarnos, guardar el distanciamiento y proteger a la familia, pues más que todo. Pues no ancianos, personas con enfermedades, personas con discapacidad, personas que sean vulnerables, tener más cuidado si es que tenemos este tipo de compañeros dentro de nuestra casa. Gracias. ¿Alguna pregunta? Parece que no hay preguntas. Muchísimas gracias. No sé si se me escucha. Sí, sí, se le escucha, María. Escúchame. Sí. Qué interesante esta charla. Muchísimas gracias a la doctora por esta interesante charla que nos ha dado el día de hoy. Creo que estuvo muy completo, aunque resumido. En pocas palabras nos pudimos dar cuenta de toda la importancia que tiene el vacunarnos y sobre todo alimentarnos sanamente.
Muy agradecida, doctora, muy agradecida con su participación, con esta ponencia que nos ha dado. No, muchas gracias por la invitación y a todas las mamitas responsables, porque es responsabilidad querer educarse, querer conocer un poquito más de la situación actual, pues, ¿no? Que se ve muy poco. Personas interesadas hay pocas y las personas que estamos reunidas, pues la verdad son personas responsables de su salud y de la salud de su familia. Así es. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Agradecemos mucho la participación de los padres que estuvieron presentes a la charla. Esperemos tener a la doctora en otra oportunidad con otro tema interesante que ustedes deseen también los padres tener para poder compartir con ellas información sobre todo, ¿verdad? En este tiempo que estamos de pandemia. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias a mí. Ya, mamita. Gracias. Que estuvieron Gracias, presentes, sí. muy bien. Muchas Gracias, doctora. Muy Gracias. Mil gracias, le agradecemos bastante por la ayuda que nos da. Gracias, doctora, gracias. Gracias, doctora. Gracias a ustedes también, los que estuvieron presentes. Se ve que les interesa mucho mantener a su familia sana y cuidar a su familia, ¿no? Está Pancho, ahí. Él está Pancho. Doctora. Gracias a ustedes. Gracias, padres de familia. Gracias, representantes.